En estos días estaba conversando con una persona que en relación al sermón del domingo pasado me estaba diciendo, ¿por qué está usted, pastor, predicando sobre el libro de Jonás? Y bueno, yo le dije por dos razones. La primera, porque el libro de Jonás es parte de la palabra de Dios. Y el precepto bíblico, o mejor dicho, el consejo de Pablo, cuando estaba en Troas despidiéndose de los ancianos, de los pastores, hay una partecita que Pablo dijo: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso está en Hechos capítulo 20. Así le dijo: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, Pablo, durante los años que estuvo con los ancianos, con las iglesias en esa región, les enseñó, por lo que él mismo dice, toda la palabra de Dios. Y es, hermano, una tarea titánica, pero sí se puede hacer. Bueno, ese es lo primero, ¿no? Porque es parte de la palabra de Dios. Y yo le dije, y hay una segunda razón que quizás, probablemente sea la más fundamental, y es que el libro de Jonás, con su historia fascinante de que Jonás fue arrojado al mar y fue tragado por un gran pez, y luego llega a una ciudad donde Dios a las finales los perdona y crece una calabaza en poco tiempo, y luego la calabaza se seca. La historia de Jonás muchos la consideran una fantasía. Muchos consideran de que la historia de Jonás es un mito, dicen. Es un cuento, es una leyenda. Algunos le llaman, para no decirle mito, algunos dicen, no, la historia de Jonás es una parábola del Antiguo Testamento. Pero le voy a decir de que la historia de Jonás es tan real como que usted y yo existimos. La historia de Jonás sí realmente ocurrió tal como el texto bíblico lo narra, porque Cristo en una parte de sus enseñanzas hizo referencia a Jonás. Cristo dijo: así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, de la misma manera el Hijo del Hombre estará en la tierra, sepultado 3 días y 3 noches, y al tercer día resucitará. Cristo estaba haciendo referencia a un hecho histórico. Él no estaba hablando de un cuento, de un mito, nada de eso, algo histórico, algo real. Entonces, hermanos, que tenemos una tremenda porción de la palabra de Dios que, como yo decía en la prédica anterior del domingo pasado, no es muy comúnmente estudiado, predicado, solamente hacemos referencia a algo, pero bueno, me he propuesto tratar con ustedes Jonás. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿ya? Si es que el Señor no viene antes y nos lleva, vamos a ver, ¿correcto? Muy bien. Bueno, tiene sus apuntes, pero abra su Biblia, por favor, porque quiero que leamos desde el versículo 1, capítulo 1. Hoy nos toca desarrollar el tema número 2. Usted tiene ahí sus apuntes. El tema número 2 lleva por título La huida de Jonás, que va a estar basada en el versículo número 3. Pero vamos a leer en el capítulo 1, versículo 1, 2 y el 3 también, ¿correcto? Espero que tenga su lápiz, su lapicero para tomar apuntes para la prédica que vamos a dar en esta ocasión. Espero que tenga su lápiz y lapicero, ¿sí? Muy bien. Dice así Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, y yo no le había explicado a ustedes, pero en su momento se va a entender por qué le pusieron este nombre a Jonás. El nombre de Jonás significa paloma, eso significa. Y un tremendo significado que a la larga en la vida de este hombre lo que hizo resulta que era una paloma, pues, ¿no? ¿Ya? Ok, sigamos. Entonces el Señor le revela a Jonás y el versículo número 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y hoy vamos a ver el versículo 3. Solamente el versículo 3 vamos a estudiar en esta ocasión. Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Así que esto es lo que la palabra de Dios nos dice en esta ocasión sobre Jonás. Jonás ha sido calificado como un profeta rebelde y desobediente a la voluntad de Dios. Él no quiso, por lo que siempre se dice, no quiso cumplir con su tarea ministerial.
a la cual Jehová lo había llamado. Jehová lo había llamado para que vaya a Nínive, pero él decidió irse a Tarsis. Ahora, hay un gran paralelo, y eso es lo que tenemos que ir captando nosotros en el estudio del libro de Jonás. Hay un gran paralelo entre Jonás y nosotros. Jonás, un hombre, nosotros seres humanos también al igual que Jonás. Jonás enfrentado a una disyuntiva donde tenía que tomar decisiones, nosotros también tenemos que tomar decisiones. Básicamente la decisión que Jonás tenía que tomar era: ¿decido servir a Dios o no sirvo a Dios? Ahora, Jonás recibió un mensaje que proclamar, nosotros tenemos un mensaje que proclamar. El mensaje para proclamar está escrito en la Biblia y hay que predicar la palabra de Dios. No hay otro mensaje, ¿verdad? No hay otro mensaje. Como en mi adolescencia leí un libro que mucho me impactó, que se titula No hay otro evangelio. Y y es la verdad, no hay otro evangelio. Y fue tomado de Gálatas capítulo 1, donde Pablo dice, no hay otro evangelio. Si aún viene un ángel del cielo y les predica otro mensaje, no lo hay. Solamente tenemos un evangelio que está escrito en la palabra de Dios en la Biblia. Entonces aquí tenemos la historia de Jonás y, como le dije, vamos a enfrascarnos en el versículo número 3. Queridos hermanos y hermanas, como es bien sabido, la mejor manera de comerse un buen bistec es trozándolo, ¿sí o no? Cuando usted tiene un buen bistec grande en su plato, la mejor forma de ingerirlo, la mejor forma de engullirlo es que usted coge el tenedor, coge el cuchillo, usted lo comienza a trozar y usted lo comienza a digerir poco a poco. A las finales ya no hay bistec. Así es la manera que hacemos. Entonces también aquí tenemos un versículo, el versículo número 3, y lo vamos a trozar, lo vamos a dividir. Y lo vamos a dividir en 4 partes. Es por eso que en sus apuntes, si usted se fija, por favor, mire usted el apunte, está dividido del 1 al 4. Dice número 1, número 2, número 3, número 4, ¿verdad? Porque hemos dividido el versículo número 3, lo hemos dividido en 4 partes. Ahora, examine usted que debajo de cada parte que está ahí en sus apuntes, hay una sección que está ahí colocada del versículo número 3, para que podamos guiarnos en lo que vamos a estar presentando en esta ocasión de la palabra de Dios. Es la mejor forma de examinar la Biblia. Pablo, cuando escribe la carta a Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que en nuestra Reina Valera del 60 dice que usa bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Pero en el texto griego original, la palabra que aparece no es usa, sino que traza, dice, que traza. O sea, trazar es dividir. Y la referencia es, en ese tiempo, cuando un hombre trabajaba en el cuero, compraba agua en el cuero, la piel de la vaca, del toro, ya una vez seca lo ponen grande, ¿no? Entonces la mejor forma era dividirlo en partes, dibujaban ahí lo que necesitaba y lo iban cortando. Esa es la idea. Hermanos, tenemos que dividir la palabra de Dios para que la podamos estudiar. Como hace un momento decíamos, usted agarra un bistec, lo troza, lo va ingiriendo. Así vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a trozar el versículo número 3 en 4 secciones. Entonces, la primera sección número 1 la hemos titulado, y no lo tiene usted en sus apuntes, así que ahí anote, por favor. Número 1, huyendo de Dios. Huyendo de Dios. Porque la primera parte del versículo número 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Yo siempre, cuando he leído la historia de Jonás en esta parte, digo, qué ingenuo este Jonás. Ingenuo, ¿verdad? Este Jonás pecó de ingenuo, porque este Jonás quería huir de Dios. Y yo le voy diciendo, queridos hermanos y hermanas, ¿se puede huir de Dios? No, Señor, no se puede huir de Dios. Usted puede huir del pastor, usted puede huir de la iglesia, usted puede huir de su hogar, usted puede huir del trabajo, usted puede huir de donde quiera, pero usted no puede huir de Dios. Y esa es la historia de Jonás, lo que vamos a aprender de Jonás en esta ocasión. Ok, en sus apuntes dice, se movió a la contraria de Dios. Se movió a la contraria de Dios. ¿Por qué decimos que Jonás se movió a la contraria de Dios? Porque en esta primera parte del versículo número 3 que estamos examinando, dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová.
y dice que él quiso ir a Tarsis. ¿O dónde queda Tarsis? Bueno, Jonás se encontraba en Palestina, en Israel, en algún lugar en Palestina. No se revela exactamente dónde, pero creemos que él estaba en Israel, al norte de Palestina, en Israel, en el reino del norte. Y ahí estaba él cuando Dios le dice, tienes que ir a Nínive. Nínive es una ciudad que hasta ahora existen algunos restos, que queda, tomando como referencia a Israel, queda hacia más el oriente, hacia el este, más allá. Tienes que ir para allá, a Nínive, le dice Dios, para allá tienes que ir. Pero Jonás, cuando oyó esto de parte de Dios, y él tenía sus razones muy particulares, él decidió irse hacia el occidente, para allá, hacia Tarsis. Ahora, si usted tiene en su mente un pequeño conocimiento de la geografía bíblica, del mundo bíblico, usted va a recordar que Palestina se encuentra en la costa del mar Mediterráneo, y Jonás se subió al barco que encontró, y él comenzó a viajar por el mar Mediterráneo rumbo a Tarsis. Tarsis es lo que hoy en día corresponde en nuestro mundo contemporáneo al país de España. Así que él comenzó a viajar rumbo a España, donde supuestamente el mundo terminaba. Porque en aquel entonces se creía que pasando las famosas columnas de Hércules a la entrada del Mediterráneo, que comunica el océano Atlántico con el mar Mediterráneo, ahí el mundo terminaba. Y los griegos habían colocado una tremenda cadena para que no ingresen monstruos del mar que estaba ahí, del gran mar inhóspito que nadie conocía, ¿verdad? Así era la creencia en aquel entonces. Entonces Jonás se subió al barco y comenzó a viajar hacia España, porque ahí él quería estar lejos de lo que Dios le estaba diciendo que él tenía que hacer. Sencillamente Jonás se levantó, o sea, dejó de hacer lo que estaba haciendo, no es que estaba durmiendo por si acaso. Él se levantó, se nos dice, para hacer su propia voluntad y no la del Señor. En sus apuntes dice, su prejuicio nacional lo puso por encima del llamamiento y la comisión de Jehová. Ahora, ¿por qué hablamos aquí del prejuicio nacional de Jonás? Si usted observa la serie, aquí en la parte superior de los apuntes, aquí en la parte superior, la serie lleva como título general Jonás, el profeta patriota. Es que Jonás se había vuelto un defensor del patriotismo. Una cosa es ser patriota, otra cosa es el patriotismo. Los patriotismos, por si acaso, son enfermizos, son nocivos a la existencia de pueblos, de ciudades, de naciones. Ese es un tema político que hoy en día se maneja bastante. Pero aquí tenemos a Jonás, que era justamente un patriotista. No era un patriota, era un patriotista. Y él estaba imponiendo su nacionalismo, su prejuicio nacional, para no cumplir con la voluntad de Dios. Y esto va respondiendo a la interrogante, ¿por qué Jonás no fue hacia donde Dios le dijo que vaya? ¿Por qué? Porque como explicábamos el domingo anterior, Dios lo estaba enviando a Jonás donde los asirios, que era gente muy mala, gente muy cruel, gente muy sanguinaria, gente que muy rápidamente desenvainaban la espada y andaban cortándole cabeza a la gente. Gente que estos asirios sencillamente atacaban pueblos, no le interesaba si eran pueblos pequeños, pueblos grandes, entraban, mataban, saqueaban, llevaban a los niños, se llevaban a las mujeres, a los hombres los mataban o se los llevaban como esclavos. Los asirios eran un problema en aquel entonces, como pueblo, como nación. Es más, cuando pasa cierto tiempo y el imperio Babilonia, los babilonios bajo la conducción de Nabucodonosor derrotan al imperio asirio, todas las naciones de aquel entonces se alegraban porque los asirios habían sido destruidos. Pero ese es un asunto que ocurre después todavía, en cuanto a la historia de Jonás. Pero Jonás, queridos hermanos, no quería ir donde los asirios, porque más bien él, como una persona de su época,
tenía cierto rechazo hacia los asirios, tenía cierta aversión hacia los asirios. No puedo decir, no sé si los odiaba, no puedo emplear la palabra odiar, pero sí puedo emplear la palabra rechazo. Señor, mándame a predicar el evangelio a cualquier lugar, menos ahí. Señor, si tú quieres me voy a la punta del cerro a iniciar una iglesia, pero no me mandes ahí. No quiero ir ahí, Señor. Yo varias veces le he sido honesto y sincero de que yo no quería venir a pastorear Palmas Reales. Yo estaba como Jonás, no, Señor, yo no quiero Palmas Reales. Señor, estoy aquí bien trabajando entre mis 4 cerros, ahí en Comas. Estoy acá contento, feliz, Señor. No, Señor, no quiero ir, no quiero ir. Pasó un año más o menos en esa lucha hasta que a las finales le pedí a Dios, ya, Señor, tanto que insistes. Con mi esposa le dijimos en oración, ya, Señor, tanto que insistes, danos una prueba, una convicción de que tú quieres que vayamos a Palmas Reales. Y la prueba era, Señor, habíamos salido de viaje con toda la iglesia a un campamento. Y le dijimos, Señor, si es tu voluntad, cuando regresemos a Lima, donde el carro se para ahí en Comas, que el pastor Oliver Williams esté parado para decirme, Pastor Fernando, vamos a Palmas. Y yo decía, eso es imposible, eso no va a ocurrir. ¿Para qué abrí mi boca, hermanos? Llegamos y ahí estaba el pastor Oliver Williams esperándome. Pastor Fernando, ay, Señor, ya, pues, ¿no? Ya abrí mi boca y que vamos ahí, ¿no? Darle adelante, hermanos míos, así es. Pero queridos hermanos, Dios le había dicho a Jonás a dónde tenía que ir y él sencillamente no quería ir a predicarle su mensaje de misericordia a los asirios. Porque Jonás sabía, Dios es grande en misericordia, como se proclamaba desde el libro del Éxodo y desde el Génesis. Dice, Jehová grande en misericordia, que perdona al pecador. Entonces Jonás decía, Dios lo va a perdonar a los asirios. Y más bien Jonás quería que Dios lo destruya a los asirios. Y por eso que él no quería ir. Dice, no, Jehová los va a perdonar. Y por eso que Jonás no quería ir hacia donde Dios lo estaba impulsando que vaya. Mis queridos hermanos, Jonás se propuso sencillamente huir de la voluntad de Dios. Porque él sabía que no podía huir de la presencia de Dios. Porque nadie puede huir de la presencia de Dios. Porque cuando el texto bíblico nos dice en el versículo número 3 que se levantó para huir de la presencia de Jehová, se entiende que se refiere a esa presencia en el sentido de que Dios le estaba diciendo, Jonás, tienes que ir a Nínive. Y Jonás estaba yendo hacia Tarsis. Se entiende que Jonás estaba queriendo escaparse de lo que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer. Porque más o menos casi unos 300 años antes de Jonás, el profeta David, el rey David, había escrito en el Salmo 139 lo siguiente. En el Salmo 139, versículos 7 al 12, leo yo. Si usted es ágil con la Biblia, vaya, abra su Biblia, por favor, y usted ahí puede chequear lo que voy a leer en un momento, ¿sí? Salmo capítulo 139, versículos 7 al 12, por favor. Dice así en el versículo número 7, comienza una pregunta, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Seol, entiéndase como la región de los muertos. O sea, aún, Señor, si me voy a la región de los muertos, ahí estás tú. Versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. Aquí está Jonás, ¿verdad? Jonás se quiere ir al extremo del mar, donde el mar terminaba supuestamente, ¿ya? Versículo 10. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. En los días de Jonás, esta ciudad de Tarsis era una ciudad muy atractiva, en el sentido de que era una ciudad con mucho comercio. Por eso es que él decidió irse a Tarsis, porque seguramente tenía un proyecto, un plan. No voy a cumplir con lo que Dios me dice, no voy a ser un profeta, sino que voy a ser un negociante. Y me voy para Tarsis,
donde puedo tener un buen negocio. Quizás eso es lo que habrá pensado. Ahora, yo le quiero ir diciendo para ir terminando esta primera sección del versículo número 3. Y escúcheme bien, por favor. Aunque el creyente cambie de domicilio, o de iglesia para huir de la comisión que el Señor le está dando o le ha dado, ese llamamiento no lo podrá sacar de su corazón. Se lo repito. Aunque el creyente cambie de domicilio o de iglesia para huir de la comisión del Señor, ese llamamiento no lo podrá sacar de su corazón. Hace más o menos 40 años atrás en mi vida, no puedo decir que recién lo conocí, sino que interactué con un varón que estaba sintiendo el llamado de Dios para el ministerio. Y este varón, ahí en mi delante, estaba llorando porque él sentía la carga que Dios había puesto en su corazón para dejar todo, entrar al seminario y prepararse para ser un pastor, un misionero. Y él estaba llorando porque sentía esa lucha y él tomó la decisión ahí delante de nosotros, porque éramos varios varones ahí, y él tomó la decisión de dejar todo para servir a Dios. Y estábamos contentos. Luego pasó cierto tiempo y él fue endulzado por los negocios de la vida, se fue del país a hacer su vida, sus negocios. Han pasado 40 años y se lo digo con conocimiento de causa porque lo hemos vuelto a ver después de tantos años, y esta persona ahora sigue siendo cristiana, esta persona sigue asistiendo a una iglesia, pero sí le puedo decir algo y voy a usar la palabra correcta. Tiene una vida espiritual triste, miserable. ¿Por qué dirá usted? Porque se negó en su corazón a cumplir con el llamado de Dios para servirle. Así que tenga cuidado usted si está en esa lucha interna. No huya de Dios, es imposible huir de Dios, a donde vayas. Lo segundo que vamos a ver en este versículo número 3, por favor, es un continuo descenso. Número 2, un continuo descenso, así le llamamos, un continuo descenso. Porque el versículo en cuestión, el versículo número 3, hay una partecita donde dice que Jonás descendió a Jope. Y le voy diciendo, la vida de Jonás que se nos plantea aquí en este libro de Jonás es una vida de continuo descenso. Ahora, geográficamente hablando, Jonás se encontraba en una ciudad en las montañas de Israel, al norte de Palestina. Entonces, geográficamente, él por lógica de las montañas, de la serranía, si usted le quiere decir así, de Palestina, él tenía que descender a la costa. Por eso el versículo correctamente dice, y descendió a Jope. Es como que alguien viene de una ciudad de nuestra serranía de las alturas y tiene que descender a la costa, por decir al Callao, para tomar un barco. Vamos a decir así. Entendemos la figura. Entonces, aquí correctamente el texto bíblico dice, y descendió a Jope. Pero si seguimos leyendo la historia así a grandes pasos, yo le voy diciendo que acá hay un continuo descenso. Porque una vez que él desciende a Jope, él de Jope, de la ciudad, desciende al barco. Cuando está en el barco, él desciende al almacén, a la bodega del barco, se va a la parte más baja del barco. Una vez que está en el barco y ocurre toda la tormenta en el mar, los marineros lo agarran y lo tiran por la borda, al mar lo tiran, al mar, desciende al mar. Y una vez que esté en el mar, continúa su descenso porque hay un pez que Dios había preparado, que yo me imagino siempre que el pez estaría ahí con la boca abierta, ¿no? Jonás así, tírenmelo. Y el pez se lo engulló. Qué rico, ¿no? Jonás adentro, ¿no? Tremendo, ¿verdad? Y una vez que está adentro, mire, ahora desciende al estómago del pez. Está ahí metido dentro del pez. Y una vez que está dentro del pez, el texto bíblico nos dice, sobre todo en el capítulo número 2 de Jonás, que el pez se lo llevó a las profundidades del mar. Comenzó a nadar. Porque el pez, yo no sé en qué parte, el texto bíblico no dice exactamente en qué parte
se encontraban del mar Mediterráneo en su viaje rumbo a Tarsis, pero se nos dice que el pez comenzó a viajar. Y comenzó el pez a viajar de regreso a Palestina. Y una vez cuando iba a llegar a Palestina, el pez lo va a dejar ahí en la costa. Y no voy a describir cómo lo dejó, ¿ya? Pero ahí lo dejó. Pero toda la vida de Jonás es un continuo descenso. Y en su nota dice lo siguiente: fuera de la voluntad de Dios no hay progreso espiritual. Fuera de la voluntad de Dios no hay progreso espiritual, sino retroceso. Cada día que se vive es de mal en peor. No se avanza. No se puede ir hacia adelante en el sentido espiritual. Ahora, posiblemente alguien que está desobedeciendo al Señor quiera esgrimir, y estoy usando un término que es de la esgrima, pues, ¿no? De pelear con las espadas, pues, ¿no? Ya, alguien quiere esgrimir en defensa, pues, ¿no? Quiere decirme, pero Pastor Hidalgo, lo que le tengo que decir es que sí, yo no estoy bien con Dios, pero todo me va bien. Bueno, todo le va bien a usted, ¿en qué sentido? Le diría yo. En el sentido material, quizás tengas un buen trabajo, quizás tengas buenos estudios, una buena casa, buena ropa, dinero en el banco, y qué bueno, ¿verdad? Me alegro que tengas todo eso, lo necesario. Pero obtener solo logros materiales, queridos hermanos y hermanas, no indican necesariamente la bendición de Dios. Yo siempre he dicho, si las iglesias, por ejemplo, si las iglesias locales se tuvieran que medir por progreso material, o sea, supongamos una iglesia que tiene un buen edificio, un buen terreno, las buenas comodidades materiales, si así tuviéramos que medir que una iglesia está siendo bendecida por Dios, entonces yo siempre he dicho, entonces los mormones serían bien bendecidos por Dios, ¿verdad? ¿Usted sabe por qué? Porque los mormones tienen tanto dinero que nosotros no nos lo podemos imaginar. Y yo a veces he dicho en broma, digo, no, yo quisiera tener el dinero de los mormones para poder hacer una buena predicación de la palabra de Dios. Pero no lo tenemos, pues, ¿no? Ellos son los hijos de Satanás que lo tienen, pero nosotros no lo tenemos. Entonces nunca podemos medir bendición espiritual solo en base a ver bendición o progreso material. En su nota dice, la bendición de Dios en lo material va paralelo con el progreso espiritual. Y eso es cierto. Para nosotros los creyentes, bendición material va paralelo con el progreso espiritual. Ojo, recuerde usted que Jonás estaba descendiendo. Jonás estaba lejos de la bendición de Dios. Él no estaba actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando uno actúa dentro de la voluntad de Dios, viene también la bendición material. Y qué bueno. Porque si usted, como dije hace un rato, es ágil con la Biblia, vaya a la tercera epístola de Juan, por favor. Vaya a la tercera epístola de Juan. Esta tercera epístola de Juan es tan pequeña que no tiene capítulos, solamente tiene versículos nada más. En tercera de Juan. Tercera de Juan, el versículo número 2, por favor. Versículo número 2 dice lo siguiente. Le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Observe usted, se habla de prosperidad y le dice, el apóstol le dice a este anciano, quien está escribiendo esta carta, le dice, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas. Está hablando en el orden material. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando le habla de que tengas salud, se refiere a bienestar físico, nuestro cuerpo. Y luego dice, así como prospera tu alma, desarrollo espiritual, crecimiento espiritual. Así que hay un equilibrio en la vida cristiana. Cuando un hombre, una mujer están andando en temor delante de los ojos de Dios, hay un equilibrio en el desarrollo. Hay un equilibrio en la bendición espiritual, vamos creciendo. Hay un equilibrio en el desarrollo físico, hay salud y también hay la bendición de Dios. Hermano mío, como yo parafraseando al salmista que dice, joven fui y yo siempre digo, y todavía no he envejecido, estoy envejeciendo, por si acaso, digo, estoy envejeciendo.
¿Ya? Entonces yo digo, joven fui y estoy envejeciendo y no puedo decir que nunca, nunca Dios me ha desamparado. Dios siempre me ha mostrado su misericordia, Dios siempre me ha bendecido. Porque cuando uno anda en el temor de Dios, Dios siempre bendice. Jonás estaba descendiendo cada vez más y más y más y más y más. Entonces, cada vez más Jonás, sin darse cuenta, porque uno no se da cuenta, Jonás cada vez más y más se estaba alejando y alejando de Dios. Y bueno, y sigamos dividiendo el versículo número 3. Número 3. Todo sale bien. Todo sale bien. Todo sale bien. Y cuando todo sale bien, uno está contento, ¿sí o no? ¡Ay, qué bueno, qué felicidad! Todo sale bien. Gracias, Señor, dice uno, ¿verdad? Gracias, Dios, por bendecirme. Pero ¿estás seguro, digo yo, como buen pesimista, ¿no? O un siervo de Dios, ¿estás seguro que porque te sale bien esto es la voluntad de Dios? ¿Es de Dios eso? ¿Estás seguro? Porque en el versículo número 3 que estamos analizando, recuerde que Jonás llega a Jope, está en Jope Jonás, está buscando dónde embarcarse, buscando un barco que lo lleve lejos de Dios. Y el versículo número 3 nos dice lo siguiente, que usted lo tiene en sus hojitas aparte, que dice, y halló una nave que partía para Tarsis. Hermano, todo se le hacía fácil a Jonás, ¿no? O sea, me voy a Jope, encontró, vamos a decir, transporte, me llevo a Jope, a la otra ciudad. Llego a Jope, me quiero ir lejos de Dios, a ver dónde hay un barco, aquí, justo un barco. Entonces todo era fácil para Jonás. Hermanos, él llegó justamente a tiempo para abordar este barco que iba a zarpar en su viaje hacia Tarsis. Y ahí en sus notas yo dice, cuando las cosas fuera de la voluntad de Dios salen bien, mucho cuidado. Ahí está entre signos de admiración, ¿no? Dice, mucho cuidado. Ahora, no le digo que cuando todas las cosas salen bien hay que tener cuidado, no. Mire, observe usted, la oración completa dice, cuando las cosas fuera de la voluntad de Dios salen bien, mucho cuidado. Cuando un creyente está actuando fuera de la voluntad de Dios, queridos hermanos, tengan cuidado cuando las cosas le van bien. Porque definitivamente no es de Dios. Y si algo no es de Dios, ¿de quién es? Del enemigo, ¿verdad? Del enemigo. De Satanás. Hermanos míos, a veces se piensa que porque algo se presenta fácil, un negocio, una empresa, algún proyecto, esa es la voluntad de Dios. Como Jonás, llega al puerto, encontró el barco. ¡Ay, qué alegría! Dios me ha provisto el barco. Pero no era de Dios, por si acaso. Y a veces algunos creyentes caen en la trampa de Satanás, de esa manera. Pero yo le quiero mencionar rápidamente así que hay dos formas muy sencillas de saber que uno está andando en la voluntad de Dios para medir si algo que estoy haciendo, algo que me estoy proyectando es la voluntad de Dios. Y le voy a decir, primero, número 1, si estamos andando de acuerdo a su palabra. Esto no está en sus apuntes, este es un plus, este es un adicional. Ya como ustedes están acá, han decidido venir al templo, este es un plus, un adicional, ¿ya? ¿Ok? Entonces le decía, ¿no? Estamos andando de acuerdo a su palabra. O sea, si estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, eso me va a servir como una norma para saber si esto que se me está presentando es de Dios o no. Lo segundo, lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer, ¿lo queremos hacer para la honra y gloria de Dios? Qué bueno, ¿sí o no? Qué bueno, qué bueno. Yo le cuento así rapidito. De muchacho, cuando yo decidí ir al seminario, estaba yo ya listo, tomé mi decisión. Voy a ir al seminario a prepararme. Sí, Señor, gracias a Dios, vamos al seminario, sí. Mire usted que yo ingresé al seminario recién cumplidito 17 años, ¿eh?
cumplidito 17 años, yo ingresé al seminario, pollito todavía, ¿no? Dejé mi casa, me fui a la que Dios provea, y Dios nos dio durante los 3 años para los estudios. Terminé el seminario cuando tenía 19 años, me gradué a los 19 años de edad, ya hace bastante tiempo atrás, ¿eh? Entonces, pero cuando yo tomé mi decisión de ir al seminario, queridos hermanos, en ese momento se me presentó la oportunidad, se abrió una puerta para entrar a una profesión. Oh, uno diría, Dios me está bendiciendo. Porque en aquel tiempo mis padres, que no eran cristianos, en ese momento no eran cristianos todavía, ellos me decían de todo: te vas a morir de hambre como pastor, no vas a tener ni para vestirte, no vas a tener casa, que mira, que así, que asá, todo me decían. Y justo se me presenta la oportunidad de ingresar a una profesión. Así, las puertas abiertas, todo. Entonces uno decía, oh, Dios me ha provisto, ¿no? Pero no era de Dios, hermanos. No era de Dios. Eso era de Satanás. Que Satanás me quería desviar de la decisión que había tomado para darle honra y gloria a Dios. Han pasado los años que han pasado y le voy a decir que nunca me arrepiento jamás de haber decidido servir a Dios. Y así será, ¿verdad? Así será. El día que me dijeron lo que había pasado con mi esposa, yo en la soledad de mi dormitorio le dije, Beni, voy a continuar sirviendo a nuestro Dios. Ya no estás tú aquí conmigo, pero continuaré hasta cuando Dios lo quiera. Y así será, ¿verdad? Hay que seguir sirviendo a nuestro Dios. Ahora, queridos hermanos, viendo la experiencia de Jonás, mire usted en sus apuntes, dice, Dios nos deja que andemos lejos de Él, pero luego ajusta cuentas. ¿Es así? Dios nos deja que andemos lejos de Él, pero luego ajusta cuentas. Y así fue con Jonás. Dios le había dicho a dónde tenía que ir, Jonás se fue a la contraria de Dios. Entonces Dios, durante el camino, en el trayecto que Jonás está yéndose lejos de Él, ahora Dios dice, ahora sí, Jonás, vamos a ajustar cuentas. ¿Me has desobedecido, Jonás? ¿Estás haciendo lo que quieres? Vamos a ajustar cuentas. Y ese es el asunto que vamos a ver más adelante. Pero yo le llamo la atención a que usted piense en la historia bíblica de la oveja perniquebrada. Perniquebrada. Yo le sugiero que en otro momento usted entre a internet, digite la expresión oveja perniquebrada y va a encontrar una información maravillosa. Muy buena. Si usted no la encuentra, me escribe, me dice a mi WhatsApp, yo le puedo enviar una nota ahí que yo he encontrado muy hermosa sobre cómo es toda la historia, todo el proceso de la oveja perniquebrada. Pero se la resumo así. La oveja perniquebrada era la oveja, o las ovejas más desobedientes que habían en un rebaño de ovejas, lógicamente. La oveja perniquebrada era la oveja que no obedecía. Entonces, se tenía y se tiene la costumbre que el pastor toma a la oveja y con la vara, porque el Salmo 23 inclusive dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y yo siempre le digo a los creyentes, ¿usted sabe lo que es la vara? La vara es para corregir, para golpear. El callado es ese bastón del pastor que tiene, que siempre lo dibujamos, largo con una curva, ¿verdad? Ese es la vara y el callado. Pero a veces solamente pensamos en el callado y nos olvidamos de la vara, del Salmo 23. Ya donde dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces el pastor tomaba la vara a la oveja perniquebrada y ¿sabe lo que le hacían? Le quebraba una de sus patitas. O le quiebra, porque hasta ahora siguen con esa práctica, le quiebra una de las patitas. Y luego se la entablillan, pero fíjense, se la entablillan de una manera intencional para que esa oveja quede cojita por el resto de su vida. Usted dirá, pero qué cruel, qué malo. Pero era por el bien de la oveja, porque la oveja quedando cojita ya no iba a ser una oveja desobediente ni andariega. Iba a ser una oveja que iba a quedar dentro del rebaño. ¿Usted recuerda, por ejemplo, la historia de Jacob en el libro de Génesis? Dios no le hizo lo mismo a Jacob, ¿recuerda usted?
Cuando Jacob ha peleado con el ángel de Jehová, pelean y luchan ahí ellos. Luego que Jacob había tenido toda una vida de engaño, porque Jacob había sido experto en engañar a todo el mundo, ¿eh? Engañó a su papá, engañó a su mamá, engañó a su hermano, engañó a su suegro, engañó a la esposa, quiso engañarlo a Dios. Ese hombre engañaba a todo el mundo, un tremendo engañador. Entonces cuando pelea con Dios, la Biblia dice que Dios pone su mano en el muslo, en el costado de Jacob, y Jacob quedó de ahí en adelante cojo, comenzó a ranguear, comenzó a quedar cojo. Y así fue todo el resto de su vida. Jacob quedó cojo, ya no ha caminado igual. ¿Por qué? Porque él quedó como la oveja perniquebrada. Dios quería enseñarle algo. Y es ahí donde Pablo va a decir también en Corintios, va a hablar de el aguijón en la carne. Señor, ¿por qué tengo esta enfermedad? Señor, ¿por qué tengo esta limitación? Porque Dios nos quiere enseñar algo. Dios quiere guiarnos, usar esa enfermedad, ese dolor, ese malestar para guiarnos a doblar rodillas y guiarnos a meternos más en la palabra de Dios, o guiarnos más en cumplir la gran comisión de predicar el evangelio de Jesucristo. Así tenemos que hacer. Entonces Dios ajusta cuentas, y Dios en este caso toma a Jonás y comienza a arreglar cuentas, y Dios va a actuar con Jonás como la oveja perniquebrada. Si quiere usted anote la cita porque no lo vamos a leer, pero en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, de Ezequiel, en el versículo 16, aparece la expresión, son pocas veces que aparece la expresión oveja perniquebrada en la Biblia. Y ahí en Ezequiel 34, 16, Dios, entre otras cosas, habla de vendar la perniquebrada, a la oveja perniquebrada. Porque así es como Dios trabaja. Cuando una persona se aleja de Dios y todo sale bien, todo va viento en popa, todo va de maravilla, usted tiene que entender que tenga mucho cuidado, porque va a llegar el momento cuando Dios ajusta cuentas con esa persona. Vayamos rápidamente a ver la cuarta y última parte de este versículo número 3 que estamos examinando, por favor. Yo sé que hace frío, créame usted, como yo le decía la vez pasada, yo aquí parado no voy a pensar que no siento frío también. Yo al mover mis manos, ahorita mis manos están congeladas, ya no las siento mis manos, ya están congeladas, están heladas ya. Después de esto, algo para calentar, ¿verdad? Muy bien, número 4, amistades peligrosas, amistades peligrosas. Recuerdo que hace unos años hicimos toda una serie que duró como 5 meses de estudiando el libro de Proverbios. Si usted tiene por ahí en algún lugar los apuntes de Proverbios, usted va a ver que hubo todo un estudio que hicimos sobre las amistades en el libro de Proverbios. Y hay amistades peligrosas. No le crea a todo hombre o toda mujer que se acerque y le dice, quiero ser tu amigo, quiero ser tu amiga. Tenga cuidado. Tenga usted mucho cuidado con gente que se acerca con el buen deseo de ayudarle. Tenga cuidado. Yo a mi hija, la menor, le digo, hijita, ahora cuando tengas que ir a la universidad, ella está estudiando en la universidad, virtual todo este tiempo, ¿no? Pero todo este asunto va a terminar en algún momento. Ten cuidado, hija, le digo, porque nunca faltan los falsos amigos. Gente engañadora. Tenga cuidado con las amistades falsas. Siempre hay amistades peligrosas. Y Jonás llega a Jope, encuentra el barco y en este barco va a encontrar amistades peligrosas. La última parte del versículo número 3 en cuestión, que usted lo tiene en sus apuntes, dice, y pagando su pasaje entró en ella, o sea, entró en la nave, en el barco, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjese usted que esta parte comienza diciendo, y pagando su pasaje. ¿Dios le habrá provisto el dinero? Yo no creo así. Dios, yo creo que no le proveyó el dinero. Entonces en su nota dice, habrá Dios provisto para este viaje. ¿Le habrá provisto Dios para este viaje? Yo no creo. Yo no creo que Dios fue el que le proveyó a Jonás para que pueda hacer este viaje. Pero algunos creyentes sí piensan, dicen, si tengo para el viaje, entonces es de Dios. ¿Recuerdan al hermano que les estaba hablando hace un rato que interactué con él hace unos 40 años? Él también dijo así en cierto momento. Sí, pero mira, yo decidí ir al seminario, Fernando, pero ¿sabes qué cosa? Yo he orado y fácilmente Dios me ha permitido vender mis bienes que tenía acá y fácilmente ahora tengo el dinero suficiente para mis boletos aéreos y tengo bolsa de viaje y todo. O sea, es de Dios, decía, es de Dios que me vaya.
pero se fue lejos de Dios. Y como digo, han pasado 40 años, ha regresado al Perú y ahora es un cristiano triste con una vida miserable, porque le dio las espaldas al llamado de Dios para servir. Y Jonás estaba ahí, que tenía el dinero para comprar el pasaje y todo, ¿verdad? Ahora, luego, este mismo versículo dice, para irse con ellos. En sus notas, en sus apuntes dice, muchos creyentes, por seguir a otros, se alejan del Señor. Se alejan del Señor. Y eso es también cierto. Tenga usted cuidado con la multitud de personas. Nunca hay que actuar con el criterio que si todos lo hacen, está bien, hay que hacerlo también nosotros. No. El creyente debe vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando usted y yo decidimos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a vivir lo que John Stott, un tremendo biblista cristiano del siglo XX y parte del XXI, John Stott llamó vivir de acuerdo a la contracultura cristiana. Usted y yo, como cristianos, tenemos que vivir de acuerdo a la contracultura cristiana. Y John Stott hizo un tremendo estudio del Sermón del Monte con ese título, la contracultura cristiana. Ahí me dio mucha pena cuando John Stott murió hace unos años, porque él escribió un último libro cuando estaba ya ancianito, y cuando él terminó de escribir su último libro, él escribió una hoja con un epílogo final, dijo, no, con estas palabras, nunca más voy a escribir nada, y nunca más escribió nada. Dijo, con estas palabras cierro mi vida, me despido de todos, me voy a la casa de Dios. Punto final, y a los pocos meses murió. O sea, en mi corazón se atravesó un tremendo hombre de Dios. Libro que usted encuentre de John Stott, cómprelo, usted va a ser bendecido con su lectura. John Stott. Con doble T al final. Yo tengo un problema que no pronuncio bien las T's así. S-T-O-T-T. Stop. Dígalo así, no sé cómo lo dirá usted, ¿ya? Pero aquí tenemos a este hombre que está guiándose por los amigos. Ya que los amigos están en el barco, me voy con ellos, lejos de Dios. Y finalmente le quiero decir, de acuerdo a sus notas, Jonás tenía una teología torcida. Jonás tenía una teología torcida. Porque así lo demuestra las últimas palabras del versículo número 3, cuando dice que él quería irse lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. El domingo pasado yo les explicaba un poquito y les decía, quizás usted tiene la idea de que Jonás era un muchachito, un amateur, un hombre que sin experiencia, ¿verdad? Alguien podría decir, no, era un imberbe. Un imberbe quiere decir sin barba. Una persona que no tenía experiencia, inmaduro. Entonces, no, era un imberbe. Este Jonás, por eso, como era un muchachito, un imberbe, recibe el llamado de Dios, no acepta lo que Dios le dice y se va a la contraria de Dios. Hay que entenderlo. No, Jonás no era eso, por si acaso, ¿eh? Si usted examina la revelación bíblica, y eso yo le dije en el sermón anterior, usted va a ver que Jonás era ya un profeta ducho, un profeta con experiencia, con trayectoria en el ministerio. Así que Jonás no era ningún muchachito, por si acaso. Era un hombre que había predicado la palabra de Dios ante los reyes de Israel, del reino del norte. Pero este hombre, a pesar de que conocía la palabra de Dios, fíjese, conocía la palabra de Dios, tenía una teología torcida. Hoy en día también hay muchos creyentes que tienen una teología torcida, a pesar de que conocen la palabra de Dios. Le doy un ejemplo. Un ejemplo bien sencillo para que usted me entienda es, no voy a la iglesia, porque no puedo. Algunos dicen así, no puedo ir a la iglesia, no puedo ir. Ahora con pandemia peor, no puedo ir, ¿verdad? Porque muchos creyentes ponen el pretexto de que no vienen a la iglesia, pero qué bien que se van de paseo por ahí, ¿no? Se van de paseo, se van al centro comercial, se van al trabajo, se van a visitar a las amistades y todo. Pero no, el domingo no puedo ir, pastor, porque me voy a contagiar. Yo no le veo sentido a eso, ¿no? Estar ahí paseando por todo lugar, pero no congregarse porque tienen temor al contagio. Para mí no tiene sentido. Entonces,
una teología torcida es algo así: no voy a la iglesia, pero pastor, estoy enviando mi dinero, mi ofrenda, mi diezmo. Y eso quiere decir que yo estoy bien con Dios. Y puedo seguir haciendo mi vida tal como la estoy llevando. Yo le voy a decir, no es así, no es así, no es así. Yo entiendo si usted no puede venir al templo porque hay un problema familiar, es una cuestión de tomar medidas de distanciamiento por personas de edad y todo. Yo entiendo, ¿verdad? Hay factores que podríamos comenzar a discutir ahorita. Pero decir, no me voy a congregar, pero doy mi dinero y todo va bien, eso es señal de una teología torcida. Y podríamos comenzar a mencionar otros ejemplos, que son señales inequívocas de una teología torcida. Entonces Dios en el mar lo tiene a Jonás, y ahí Jonás va a pasar por una experiencia tan difícil en su vida, donde Dios le va a enseñar algo. Porque Jonás necesitaba conocer al Dios omnipotente, al Dios omnisciente, al Dios omnipresente, al Dios trascendente y al Dios inmanente. Todo eso necesitaba conocer Jonás. Y si usted quería anotarlo, se lo repito, ¿ya? Jonás, en el mar, Dios le va a enseñar quién era. Y Jonás necesitaba conocer al Dios omnipotente, al Dios omnisciente, al Dios omnipresente, al Dios trascendente y al Dios inmanente. Lo que nosotros decimos comúnmente los pastores cuando conversamos: Dios en el mar, en medio de esa tribulación que Jonás estaba viviendo o vivió, Dios le dio a Jonás muy rápido un curso de teología bíblica. Porque Jonás aprendió quién es Dios. Voy cerrando todo lo que hemos hablado en esta ocasión. Muchas veces Dios tiene que llevarnos por experiencias traumáticas para nosotros como seres humanos. Cuando no queremos hacer su voluntad, Dios nos lleva por experiencias traumáticas para que aprendamos quién es Dios. Y voy concluyendo y le digo, si usted, como un hijo de Dios, una hija de Dios, está luchando con el llamamiento de Dios, sirva a Dios. Ponga las manos en el arado, como dice Cristo. Ponga las manos en el arado y no mire hacia atrás. No mire hacia atrás. Vaya adelante. Vaya adelante. De acuerdo a lo que Dios le haya llamado a usted. Pero no luche con Dios. Acepte el llamado de Dios para su vida. Y si usted está lejos de Dios, arregle su vida con Dios. No siga descendiendo como Jonás, no siga descendiendo, no siga descendiendo. Alto, busque a Dios, regrese a Dios. No espere que venga un gran pez, lo lleve usted a la fuerza, al punto de inicio, para que usted recién se reconcilie con Dios. Vuelva a Dios, es tiempo.